Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros en su caso en casa, la cita obligada de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde para que dialoguemos sobre los temas jurídicos. Aquí no se trata de ufanarnos del conocimiento, sino de compartirlo y de construirlo con ustedes, esa es la idea. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de información y de servicio. Hoy vamos a hacer una pedagogía relacionada con la declaración de renta porque por estos días estamos construyendo la información con los contadores para declarar y entonces hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. Ustedes como televidentes dirán, bueno, pero si nosotros no somos contadores, ¿para qué nos van a explicar con formulario y todo el tema? Sí es importante para que por lo menos cuando dialoguen con el contador, ustedes sepan de qué les habla el contador y qué información deben ustedes entregarle para que la declaración sea óptima. Y por eso nos acompaña el doctor Wilmar Campo Balbín. El doctor Wilmar Campo Balbín es contador público, magíster en tributación y política fiscal, especialista en gestión tributaria y revisoría fiscal, consultor en impuestos de una nueva firma, la firma internacional RCM Lawyers. Trabaja allí y además es docente durante más de 20 años, desde hace más de 20 años. Doctor Wilmar, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender de manera sencilla todo esto de la declaración de renta. Juan, muchas gracias por la invitación, por estar acá de nuevo y claro que sí, vamos a tratar de llegar a la gente de un lenguaje de una forma sencilla porque todos están involucrados, la mayoría con la declaración de renta, que precisamente se vencen los plazos ahorita a partir de agosto. Entonces, para que dialoguemos acerca de ese formulario. Perfecto, entonces yo me levanto porque precisamente vamos con el doctor Wilmar, acompáñeme doctor Wilmar, claro sí. Vamos a explicar lo más, digamos, sencillo posible el tema de la declaración de renta. Acá tenemos en pantalla el formulario. ¿Este formulario cómo se llama, doctor? Bueno, entonces este es el formulario de declaración de renta, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, se identifica fácilmente con el código 210. Las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, ya hemos hablado acá en varios programas quienes están o no están obligados, el típico caso del asalariado, por ejemplo. Entonces, esta persona va a diligenciar el formulario 210. En el caso, como ya lo hemos mencionado, las personas naturales pueden diligenciar su formulario a través del mismo portal de la DIAN. Hay que tener muy en cuenta que si la persona natural cumple con las condiciones para tener firma digital, entonces este formulario lo debe de diligenciar directamente en el portal de la DIAN utilizando la firma digital que le fue asignada por la DIAN. Y quienes no tienen la firma digital deben que comprar este formulario. Quien no tiene la firma digital tiene varias opciones, puede comprar el formulario, puede diligenciar el formulario en el portal de la DIAN asignando simplemente una clave que va a diligenciar con el RUT en la mano para que tengan los datos que le van a pedir y lo puedes diligenciar directamente en la página sin tener firma digital. Pues es un tema complejo porque con toda confianza le digo que si a mí me ponen el formulario, pues yo lo primero que hago es buscar un profesional en el tema al contador para que nos diga qué significa cada cosa, sí. Pero es importante que hagamos esta dinámica porque también hay estudiantes de contaduría, contadores que están por estos días también haciendo la labor y para que entonces el usuario entienda realmente qué es importante este formulario, qué podemos ir explicando. Vamos a identificar entonces el año en estas casillas, este recuadro de 4 espacios para poner el año fiscal que vamos a declarar. Como recordamos, presentamos año vencido, entonces ahorita en el 2018 vamos a presentar el año fiscal 2017. Entonces, es muy importante el número de identificación tributaria. Todas las personas, Juan, que tengan obligaciones en materia de impuestos, tienen que tener el RUT. Este formulario no es el RUT, este es el formulario para la declaración de renta. Pero previamente, la persona debió haberse acercado a la DIAN para obtener el RUT, el Registro Único Tributario, donde le asignan el NIT. El NIT es el número de identificación tributaria que es el que se diligencia en esta la cédula, parte. ¿o no? Normalmente en las personas naturales es la misma cédula y el sistema de la DIAN le agrega un dígito de verificación. Un dígito de verificación. Que es el que va en esta casilla. Correcto. Los plazos para declarar, Juan, como lo señala la norma, están dados por los 2 últimos dígitos del NIT, sin contar el dígito de verificación. Lo conocemos porque en el RUT aparece el número, por ejemplo, de la cédula con un guión y seguido del dígito de verificación. Entonces vamos a mirar en los 2 últimos dígitos antes del dígito de verificación para mirar la fecha que nos corresponde la declaración. Vamos a aprovechar, doctor Wilmar, para ir interactuando con los televidentes. Carolina, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va?
Bien, ¿y usted? Bueno, ¿cuál es su inquietud para el doctor Wilmar? Hoy estamos haciendo pedagogía sobre la declaración de renta, aspectos fundamentales. Sabemos que este es un tema muy técnico, pero todos debemos al menos tener un mínimo conocimiento. ¿Cuál es su inquietud? Claro que sí, mi pregunta es, ¿un trabajador independiente puede tomar en su declaración deducciones por tiquetes aéreos, hoteles y manutención? Muchas gracias a nuestra televidente, doctor Wilmar. ¿Qué beneficios puede tener en la declaración lo que menciona la televidente? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que el trabajador independiente, si con lo que quedó en la declaración de renta y la reforma tributaria, tenemos que tributar por las cédulas. El trabajador independiente puede en un momento dado tener rentas de trabajo. Si trabaja directamente, si no tiene más de 2 personas a cargo durante un periodo de 90 días en el año fiscal, esa persona podrá solicitar las deducciones que la ley le asigna en su calidad de rentas de trabajo. En lo que ella pregunta si es trabajador independiente para solicitar otros gastos como viáticos y otras erogaciones, tendría que estar tributando por la renta cedular correspondiente a la no laboral. En la no laboral, por ejemplo, caben los independientes que tienen personal a cargo, más de 2 personas vinculadas por lo menos en un periodo de 90 días consecutivos en un mismo año fiscal. Esas personas pueden solicitar costos y deducciones que sean relacionados con la actividad productora de renta. Perfecto. Y en ese caso sí podría tomar, por ejemplo, viáticos u otros costos que estén ligados a esa actividad. Pero seamos claros, el asalariado típico, por ejemplo, que tiene un contrato de trabajo, va a cedular por las rentas, va a tributar, perdón, por la renta de trabajo. Y en la renta de trabajo, entonces podrá tomar las deducciones que la ley le da a los que tienen la condición, por ejemplo, de asalariados. Pero si es trabajador independiente y tiene la condición de tener 2 o más personas vinculadas y fuera de eso asume los riesgos en la actividad que desarrolla, es decir, asume los costos, las utilidades o las pérdidas que le genere su propia actividad y tiene demostrado además que lleva contabilidad, que tiene los soportes y que esos soportes cumplen los requisitos que exigen las normas fiscales, es decir, para que sean deducciones aceptadas fiscalmente, podría solicitar. Doctor Wilmar, continuemos entonces con el formulario. ¿Qué otros aspectos importantes? Es muy importante que el número del NIT cruce con el que aparece en el RUT. Están los apellidos y nombres separados, primero y segundo apellido, primer nombre y otros nombres. Correcto. A veces ocurre, por ejemplo, que la persona pueda tener un establecimiento de comercio porque no tiene una sociedad. Entonces, podría poner el nombre del establecimiento acá donde dice otros nombres, pero indudablemente se identificar con apellido y nombre. Correcto. Aquí dice el código de la dirección, de la seccional de la DIAN, para el caso de Medellín, por ejemplo, sería el 11. Aquí aparece la actividad económica, que es el código SIU, que es el que aparece en el RUT, la actividad económica principal, la que debe reportar acá. El SIU. Los que tienen de pronto la firma digital, el sistema le trae los códigos de actividad económica que están ligados al RUT, pero las personas que lo diligencian manualmente deben de tener cuidado que este código coincida con la actividad económica, con el código de la actividad que aparece registrada en el RUT. Ahora, si es una corrección, dice la norma que indique… ¿cuál sería la corrección? Si es corrección, pero si es primera vez no hay que diligenciar esto. Si fuese corrección, habría que decir que es corrección indicando el número del formulario anterior. Ahora, si podemos ver en este segmento, ya la información empieza a solicitarse de la parte del patrimonio, el patrimonio bruto menos las deudas para hallar el patrimonio líquido. Este dato es muy importante porque el patrimonio líquido va a ser la base para el cálculo de la renta presuntiva del año siguiente, ¿cierto? Entonces, aunque es una sola cifra, el contribuyente tiene que tener soportados los valores que van en los renglones de la declaración. Por eso tienen que asesorarse de un experto que les ayude a construir los valores para saber, por ejemplo, qué debe ir en el patrimonio bruto. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Si yo tengo un apartamento que adquirí con mi pareja, por ejemplo, y el apartamento lo compramos en el 2017 por 120 millones. Entonces los cónyuges declaran por separado, cada uno tiene el 50%. Correcto. Entonces yo tendría que poner aquí mis 60 millones. Sí. Pero si adicional a eso tengo un vehículo por 30 millones y un saldo en cuentas de ahorro por 20 millones, por ejemplo, entonces ya tendría, aparte de los 60, los otros 50 para 110. Pero si además de eso tengo obligaciones bancarias, diga usted por 20 millones, entonces anotaría aquí el dato de la deuda para que mi patrimonio líquido quede ya en la diferencia, ¿cierto? Claro, o sea, estoy debiendo la casa y el vehículo
Y aquí entonces, frente a lo que debo, le da el aparece patrimonio líquido. el Ahora, patrimonio hay veces líquido. que sus deudas son mayores a su patrimonio bruto. Tengo 100 millones en patrimonio bruto y deudas de 150 Correcto, millones. ¿qué pasa ahí? Yo no pongo valores negativos acá, no puedo poner menos 50 millones en patrimonio líquido, simplemente lo dejo en cero. Y eso significa que Y eso significa que no tiene patrimonio líquido positivo. debo más de lo que tengo. Exacto, debe más de lo que tiene. Pero entonces en ese caso no pongo el valor negativo porque en la declaración no pueden ir valores No negativos. pueden ir valores negativos. ¿Qué Y otros si seguimos bajando, entonces empieza el formulario a decantar la información sobre los ingresos. Entonces todos los ingresos realizados durante el ejercicio fiscal van a ir decantados por conceptos que va pidiendo el formulario. Por ejemplo, ingresos percibidos como empleado. Para hacerlo, entonces se tendría que tener esa consideración, por ejemplo, de un contrato de prestación de servicios, un contrato laboral que me dé la condición de empleado. Correcto. Aquí dice, por ejemplo, los pensionados van a anotar acá lo que perciben por concepto de la pensión. Si yo recibo honorarios, comisiones o servicios, entonces tendrá que ir en el renglón correspondiente y así vamos bajando, va mostrando intereses y rendimiento financiero. Si me pagaron, por ejemplo, rendimientos o dividendos porque soy miembro de una sociedad y recibí dividendos. Entonces fíjese que ya el sistema empieza a preguntar por acá los diferentes ítems que van conformando los ingresos. Podemos ir bajando para mostrar Cada que ítem. muestra el total de ingresos brutos percibidos en el Pero entonces ejercicio. vamos a ver una cosa, doctor Wilmar. Vamos a ir a una muy corta pausa. Vamos a una corta pausa y ya regresamos explicando detalles importantes sobre la declaración de renta. Estamos con el formulario. Algunos dirán esto es muy técnico, pero ahí vamos entendiendo, bueno, y qué es el patrimonio bruto, qué podemos descontar y todo ese tipo de cosas. Ya regresamos. Seguimos explicando el formulario sobre la declaración de renta, los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta, doctor Wilmar. Continuemos entonces. Veníamos con los ingresos. Entonces, si seguimos bajando, el formulario nos va a ir sumando la totalidad de los ingresos percibidos en el año fiscal. Podemos bajar, por favor, para que nos tome El del máster que el nos dato ayuden, exacto. Muy bien. total de ingresos por concepto de renta. Y entonces aquí empieza el sistema a preguntar los ingresos que ya tienen la connotación acá en esta parte. Ajá. ¿Sí? De ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Pero fíjese que él va separando por segmento también los ingresos no constitutivos, ¿sí? Y ya la norma tributaria va diciendo qué condiciones tiene y cuáles son los ingresos que la ley define como no Por ejemplo, lo que constitutivos estamos de renta señalando ni ganancia aquí. ocasional. Por ejemplo, lo que se reciba por dividendos y participaciones, la parte no grabada de los dividendos tendría que ir en el renglón 41, pero teniendo como soporte el certificado de accionista que emite la entidad emisora que paga los dividendos, la sociedad. En el caso de las donaciones, por ejemplo, si da lugar a un ingreso no constitutivo de renta por el caso de las donaciones, o si la persona tiene, por Pagos ejemplo, a terceros. pagos a terceros por concepto de alimentación y otros ingresos no constitutivos de renta que van a ir restando en los ingresos brutos para hallar los ingresos netos. Es Un una ciudadano del depuración. común, ¿cómo entiende cada término y decir, bueno, yo tengo dividendos, no tengo dividendos, yo tengo... El ciudadano del común podría identificar el tipo de ingreso, por ejemplo, si tiene salarios, si le pagaron dividendos, pero ya será un experto el que le diga Ahí sí. si esos dividendos tienen un componente grabado o no grabado. ya. Entonces, ahí es importante mirar que el asesor le identifique la información que le suministra con fundamento ya en las normas tributarias, empezar a decantar la información para trasladarla al formulario. ¿Es más fácil la declaración para quien es empleado o para quien es trabajador independiente? Bueno, a veces eso depende, Juan. Por ejemplo, un asalariado típico podrá Exacto. tener unas deducciones que solamente podrá solicitar él en su declaración en su condición de asalariado, pero el independiente podrá tener otras erogaciones que eventualmente puedan servir para Pero ser ambos necesitan el solicitadas. acompañamiento profesional. Sí, definitivamente. La empresa no hace eso por el empleado. No, esta es una labor que por ley le correspondía a cada persona. Correcto. El contribuyente es el que está obligado en materia del impuesto y el que Claro. tiene que responder. Doctor Wilmar, ante díganos la autoridad. acá en la imagen qué quiere que destaquemos para que los televidentes puedan entender, qué segmento de acá quiere que destaquemos para que desde el máster nos ayuden con
con la imagen. Bueno, lo que pasa es que todos estos segmentos que se ven en la parte izquierda del formulario van decantando los conceptos en los que se divide el Tomemos, formulario. por ejemplo, de acá, ¿cuáles? Entonces, por ejemplo, miremos acá. Claro aquí, que, por ejemplo. Claro que este formulario que tenemos, este formulario nos está mostrando una depuración diferente del formulario del año 2016. Miremos simplemente, por ejemplo, en el tema de ganancias ocasionales. Correcto. Que yo recibí una ganancia ocasional porque recibí una herencia. Entonces esos ingresos tendrán que ir por acá. Las ganancias ocasionales, por ejemplo, tributarán de acuerdo pues con la ley a una tarifa del 10%. Entonces, si seguimos bajando, Juan, porque este formato es del año inmediatamente anterior a este segmento. Sí, porque, o sea, ampliamos este segmento. No, bajemos más bien Bajar al siguiente. un poco. Perfecto. Para que miremos la liquidación privada. Después de haber hecho las depuraciones que la ley nos pide, entonces podemos solicitar los descuentos tributarios, por ejemplo, por impuestos pagados en el exterior. Y, por ejemplo, aquí hallamos el impuesto neto de renta, que es después de calcular el impuesto una vez descontados los descuentos, y tenemos el impuesto a cargo. El impuesto a cargo, que hace parte ya de la liquidación privada, entonces me va a decir cuánto es el impuesto que está a cargo por la vigencia fiscal. Ese impuesto se puede reducir por el anticipo que yo liquidé el año inmediatamente anterior, que debo ir a tomarlo en la declaración del año anterior. Y del saldo a favor, si es que el saldo a favor del año anterior lo llevé en la declaración, entonces lo podría reducir acá también. Doctor Wilmar, para interrumpirle un poco, antes de la pausa, decíamos acá con el equipo de trabajo de producción y todo, oye, es que parece que estos formularios los hicieran como para que el ciudadano del común no los entienda. Y usted nos decía, a veces lo que aparentemente es más fácil, lo vuelven más difícil. Esto es pensado con toda esta información para que el ciudadano del común la pueda entender de manera fácil. ¿Tendrá uno que investigar cada ítem de estos formularios? Hay que investigar, Juan, porque es que no en vano, pues entender estos conceptos implica que ciertas personas que se especializan en el tema se dediquen con tiempo a esto. Correcto. Si usted lo mira desde la perspectiva y le pregunta a la DIAN o a cualquier funcionario de la DIAN, ellos le van a decir, no, eso es muy fácil. Ajá. Entonces metas en la ayuda a renta que la DIAN le facilita y eso es mata gratis. uno. Entonces la gente empieza a diligenciar la información. Algunos son muy acuciosos, entienden algunos conceptos y tratan de incorporar la información. No hay un demo en la página que realmente permita que uno de manera empírica vaya a lograr... Yo le digo con todo respeto, Juan, de los avances que tiene la información de la DIAN, pues yo en lo personal soy muy reacio a creerme en esos pormenores del detalle del cálculo. Yo siempre, por ejemplo, en lo que corresponde a mis clientes, siempre hago una prueba de escritorio porque esto, a veces si uno no da la información adecuada, el software puede ser muy bueno, pero si usted no le suministra bien la información, de pronto los cálculos no se los hace de manera adecuada. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo importante? Entonces, aquí es, por ejemplo, mirar los anticipos, si los calculó del año pasado para el presente, si tiene saldo a favor liquidado en el año anterior, si tiene las retenciones durante el año, que estas retenciones hay que conciliarlas con los certificados de retención en la fuente que tenga el contribuyente, porque la retención en la fuente en este caso se convierte pues realmente en un anticipo del impuesto. Y finalmente, después de haber hecho esos cálculos de tomar el impuesto a cargo y sumar, restarle las retenciones y los anticipos y sumarle el anticipo liquidado para el año siguiente, hay que tener en cuenta que este formulario que bajaron acá por presentaciones del año 2016, pero necesitamos ver el del 2017. Donde están las cédulas, pero digamos que finalmente o vas a obtener un saldo a pagar o un saldo a favor. Perfecto. Tenemos más televidentes, doctor Wilmar. Sí. Cindy desde Robledo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Mi pregunta es cómo se deben declarar las herencias y legados. Herencias y legados. Usted mencionaba acá, doctor, que son ganancias ocasionales. Y es muy importante tener presente que el valor patrimonial de los bienes que se van a incorporar como ingreso por ganancia ocasional corresponderán a los que estaban en el año inmediatamente anterior al de la liquidación de la sucesión o de la herencia. Entonces es muy importante tomar esos datos, que el que liquidó la herencia o la sucesión entonces nos den los datos de los bienes que le corresponden, en este caso, al que es declarante que recibe la herencia o el legado. Y pues es muy importante al final el segmento de firmas para que en esta parte, para que el contribuyente firme
y firme sin poner pues el ¿Quién nombre de firma la acá? cédula. Aquí El firma el declarante. contribuyente, el Uno, declarante. Sí. perfecto. ¿Y acá? Y este Ya. no, este es el Este no. espacio de sellos. Es muy importante que la declaración, si se tiene que presentar de forma digital, la firma no hay que hacerla acá, sino que la firma se hace mediante el envío de la información al portal de la ¿Qué DIAN. tan fácil es lograr esa firma digital? Ahora está muy fácil, en ese sentido ha habido un avance importante en el proceso que tiene la Administración de Impuestos y es fácil no solamente tenerlo, sino actualizarlo, que cada 2 años hay que actualizar el registro de la firma digital. Cuando usted dice fácil es cuando uno va a las oficinas de la DIAN. Sí, igual se pide la cita y se hace la gestión sin ningún problema. Pero si la persona tiene que presentarla en formulario, es muy importante que la firme. Y al momento de acercarse en bancos, entonces entrega el RUT, lo exhibe. Ajá. Y entrega, si lo hace en el portal de la DIAN, imprime 2 ejemplares y ambos los firma, lo entrega en bancos, el banco le devuelve uno con el debido sello. Es muy importante que el sello que le pone el banco nos fijemos en el que corresponda a la fecha en que estamos presentando, porque si por algún error el sello no tiene esa fecha o posterior y estamos presentando el último día, vamos a incurrir en una extemporaneidad. El tiempo se nos va volando. En 30 segundos, conclusión, sugerencia para nuestros televidentes sobre la declaración. Sí, Juan, es muy importante que sepamos bien las fechas. Los vencimientos arrancan el 9 de agosto, van hasta el 19 de octubre, de acuerdo a los 2 últimos dígitos del NIT. Tener al día el RUT, si de pronto ha habido algún cambio, actualizarlo. Si no se tiene el RUT, sacar el RUT. Y tener en cuenta que para el año 2017, o sea, el que vamos a liquidar ahora, tenemos que liquidar las cinco cédulas, las rentas cedulares que nos trajo la reforma tributaria del 2016. El efecto de la reforma del 2016 lo vamos a sentir ahora en el 2017, que estamos presentando la declaración en este año 2018. Y muy importante que todos los televidentes pidan la información bancaria, tarjetas de crédito, toda la información. En el portal de la DIAN se puede consultar ya los reportes de información y de los que reportaron y validar esa información también es muy importante. Le cuento rápidamente que a un compañero le apareció que había comprado un predio en Envigado y él nunca ha comprado predio en Envigado, entonces también le apareció en ese reporte de la DIAN. Para hacer las reclamaciones del caso, porque muchas veces ocurren esas irregularidades. Nos fuimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan, porque a las 7 de la noche la emisión estelar de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.